Voy a contarte algo que ninguna mujer admite en voz alta. Es un secreto que nos arrancaría las máscaras que habitualmente llevamos, obligándonos a mostrar esa parte cruda y vulnerable que tantas veces intentamos esconder. La verdad es que a pesar de las batallas que luchamos cada día por la igualdad, por los derechos y por ser vistas y escuchadas, hay un rincón oscuro dentro de nosotras que sigue buscando la aprobación ajena. El otro día me senté a tomar un café con una amiga de toda la vida, Laura. Hablamos de nuestras ambiciones, de nuestras carreras y de cómo nos esforzamos para destacar en un mundo que a menudo nos quiere relegar a un segundo plano. Pero, en medio de nuestras conversaciones sobre empoderamiento, vino a la superficie un sentimiento que ambas, aunque por momentos, habíamos negado: la necesidad de ser deseadas. De ahí viene el conflicto y el silencio que muchas mujeres llevamos dentro. Queremos ser fuertes y autosuficientes, pero al mismo tiempo, secretamente, anhelamos esa mirada que dice: peneceo. Es fácil enredarse en el discurso de la independencia y el feminismo y olvidar que tenemos derecho a desear ser amadas y apreciadas. Nos enseñan que la felicidad debe venir de dentro, que no podemos depender de un hombre para sentirnos completas. Pero, ¿quién dice que no podemos querer una cosa y la otra? La paradoja de la feminidad. Luchamos por nuestro lugar en la sociedad, mientras mantenemos un profundo deseo de reconocimiento y afecto. Son pensamientos confusos, lo sé. Nos pasamos la vida desmintiendo la idea de que nuestras valías están ligadas a un hombre, cuando en el fondo el deseo es humano y no tiene por qué ser una debilidad. El miedo a ser consideradas débiles, a que nos vean como personas que necesitan aprobación, nos lleva a encadenar nuestros deseos a la desesperación. Ya no es solo el deseo de ser amadas, es también el miedo a no ser elegidas, a que nos pase por alto lo que somos, seres humanos con anhelos, con sueños, con la necesidad de conectar con los demás. Es un hecho que muchas mujeres a lo largo de la historia han abandonado partes de sí mismas en aras de cumplir con los ideales que la sociedad les ha impuesto. Entonces, ¿por qué seguimos sin admitirlo? ¿Por qué seguimos disfrazándonos de guerreras, cuando en realidad hay momentos en que solo queremos ser vistas como las mujeres sensibles y anhelantes que también somos? La próxima vez que te encuentres en una conversación sobre el empoderamiento femenino, pregúntate: ¿realmente hay algo de malo en querer ser deseada? Es un secreto que todas llevamos dentro, ese deseo oculto de ser valoradas y queridas. Y quizás, en la aceptación de esa verdad, encontremos la verdadera libertad. Sabes exactamente de lo que estoy hablando, porque todas hemos estado allí, en ese momento que parece insignificante, pero que sin embargo se graba a fuego en nuestra memoria. Recuerdo aquella tarde de verano, el sol brillando intensamente en el horizonte, mientras las voces de las amigas resonaban a mi alrededor, llenando el aire de risas y confidencias. Era una de esas reuniones en la terraza de casa, con la música suave de fondo y el aroma a sangría recién hecha flotando en el ambiente. Nos habíamos prometido que serían solo risas, que dejaríamos atrás las preocupaciones del mundo. Sin embargo, en medio de la diversión, llegó la pregunta que todas tememos: ¿cómo estás con tu pareja? Ese momento, aunque trivial, se volvió un campo de minas emocional. Sabía que mis amigas no lo decían por maldad, sino porque se preocupaban. Pero allí estaba yo, sonriendo y masticando un trozo de pan con tomate, mientras mi corazón empezaba a latir más rápido, como si el tiempo se hubiera detenido. Miré al suelo, buscando alguna respuesta segura en las losas de la terraza, que parecían contemplar, inmutables,
la confusión en mi interior. «Estoy bien», respondí, y la sonrisa se me quedó pegada, fija y artificial. En ese instante sentí que todas las miradas se posaron en mí. Esperaban un detalle, una anécdota que visibilizara la realidad de mi relación. Pero todo lo que podrían ver eran las dudas que se agolpaban en mi mente, como un remolino. Y entonces recordé aquella noche, en la que bajo el mismo cielo estrellado había tenido una conversación con él que había desgarrado la ilusión que habíamos tejido juntos. «¿Qué pasa si ya no nos entendemos?», le había preguntado, mis heridas a la vista, expuestas sin quererlo. Su rostro se había cerrado como una flor marchita, y el desconcierto nos había abrazado como un manto pesado. Esa misma sensación me llenó mientras miraba a mis amigas, quienes comenzaban a criticar y comentar sus propias experiencias. Había algo reconfortante en ello, como si al compartir el dolor se diluyera. Pero a la vez era doloroso escuchar sus historias, ver cómo sus ojos se iluminaban con recuerdos que, siendo similares, también eran ajenos a mí. Recordaba el eco de sus risas y sus llantos, la mujer que se había sentido abandonada, la que había perdido la confianza y la que había tenido que comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces me había sentido así? Y ahí estaba, sentada en esa terraza, gritando en silencio por ayuda, sin atreverme a revelar lo que realmente me llenaba de miedo. Y justo cuando creía que podía seguir con la farsa, una lágrima se deslizó por mi mejilla, casi instintivamente. Esa traición de mis emociones rompía el delicado tejido de la mentira que había intentado mantener. En un parpadeo, todo el espacio se sintió más pequeño, más íntimo. Las risas se atenuaron y un silencio vergonzoso cubrió todo lo que habíamos compartido. Era el momento, el instante que todas reconocemos. «¿Qué ocurre?», me preguntó mi amiga con voz suave, y de repente el peso de mi secreto se hizo insoportable. ¿Había llegado el momento de compartirlo, de dar voz a lo que me atormentaba? La pregunta era profunda y cortante, y en ese instante todas las miradas me atravesaron como dagas. Sentí que una parte de mí se preparaba para desnudarse, pero otra, más fuerte, luchaba por seguir oculta. El misterio del qué sería de mi vida, de mi amor, se pendía en el aire, listo para ser desentrañado. Y con eso dejé escapar un suspiro que resonó en el silencio, como si estuviera invitando al resto de mi verdad a salir a la luz. Cuando miro atrás, hacia esos momentos que tan fervientemente intentamos esconder, lo que verdaderamente siento es un torbellino de inseguridades. En la superficie me presento con una sonrisa pulida, como si cada día fuera un nuevo reto capaz de ser superado con un simple «todo va bien». Pero por dentro estamos desbordadas de dudas, buscando la validación en cada mirada ajena, en cada conversación superficial que realmente no nos lleva a ningún lado. Sabemos que esa búsqueda de aprobación es como correr en una rueda de hámster, dando vueltas sin avanzar. Recuerdo aquella conversación con Elena, mi mejor amiga. Mientras tomábamos café en esa terraza del centro, ella me contaba sobre su último romance. Lo que realmente sentí en ese momento no era alegría por su felicidad, era un nudo en el estómago. El miedo a la comparación, a la discusión silenciosa que se libra en nuestra mente sobre si somos suficientes o no. Esa tarde me di cuenta de que lo que muchas veces negamos es que tras las risas y las palabras de ánimo hay un fondo de competencia encubierta. Por dentro, estamos ansiando amor y reconocimiento, pero al mismo tiempo nos negamos a admitirlo. En las relaciones, mi corazón a menudo se siente como un reloj de arena.
cada grano de arena, representando una oportunidad que parece escabullirse entre mis dedos. El deseo de ser deseada, de ser apreciada por lo que soy, se transforma en un temor paralizante. 8 meses de pareja, y aún hay momentos en que me despierto preguntándome si soy la adecuada, si él realmente me quiere, o si solo soy una opción más en su lista. Lo que realmente siento es un miedo profundo a la soledad, disfrazado de independencia. Nos enseñan a ser fuertes, a no necesitar a nadie. Pero lo que nunca decimos en voz alta es que todos, de alguna manera, necesitamos algo más. Conexión, ternura, un simple te quiero. Y lo más inquietante, esta batalla interna no es solo mía. ¿Cuántas de nosotras hemos estado en una situación similar, reprimiendo esos sentimientos? Creemos que si no lo decimos, estos desaparecerán, pero al final solo se acumulan, hasta que una chispa enciende el fuego, y de repente todo lo que hemos estado sintiendo se manifiesta de la forma más inesperada. Nos olvidamos de que la vulnerabilidad no es señal de debilidad, sino un acto de valentía. Ahora, mientras camino hacia la siguiente etapa de mi vida, me doy cuenta de que este patrón de negación no es solo un simple capricho femenino. Es un juego que llevamos en la mochila, un juego en el que tememos mostrar nuestras cartas. Por dentro, estamos buscando respuestas a preguntas que apenas nos atrevemos a formular. En este laberinto emocional, lo que se siente como un peso en el pecho es en realidad la señal de que algo tiene que cambiar. Al final, me pregunto, ¿cuántos de nuestros sentimientos reprimidos siguen siendo sombras que nos persiguen? Es un eco ensordecedor que nos invita a mirar más de cerca. El siguiente capítulo se trata de esos juegos inconscientes que repetimos, patrones que hemos interiorizado, queriendo desnudarnos de esa carga que, aunque nos abruma, también nos define. A medida que reflexionaba sobre mis experiencias, la verdad empezaba a asomarse como un monstruo oculto bajo la superficie de lo cotidiano. Había patrones en mi vida que se repetían, como si estuviera atrapada en un bucle del que no podía escapar. Esta sensación de cautiverio era más profunda de lo que imaginaba. Por dentro, luchaba con sentimientos de abandono e inseguridad. Cada vez que me sentía vulnerable, incluso una pequeña brisa de desconfianza me llevaba a un rincón sombrío de mi mente, un lugar donde los juegos comenzaban a jugarse. En mi relación con mis amigas, notaba cómo estas dinámicas se manifestaban de maneras a veces sutiles, como un guiño en medio de una conversación. La necesidad de pertenencia a menudo me empujaba a adoptar un papel de cuidadora, la que siempre ofrece su apoyo, incluso cuando no lo deseo. Era un juego que había aprendido desde pequeña, ser la buena amiga que nunca falla, a costa de mis propios deseos. Sin darme cuenta, me convertí en una experta en ocultar mis verdaderos sentimientos, una actriz en un escenario del que no podía salir. ¿Pero a qué costo? Mientras intentaba asegurar la aprobación de mis seres queridos, las emociones se transformaban en estrategias. Comencé a jugar a ser la que siempre entiende, la que siempre tiene una respuesta lista. Pero, cada vez que sonreía y asentía, por dentro se alzaba una tempestad de dudas y preguntas. ¿Era realmente suficiente? ¿Alguien realmente se preocupaba por lo que sentía? El juego continuaba, y aunque parecía que tenía el control, lo cierto era que era yo la que estaba siendo manipulada por mis propias inseguridades. Las discusiones con mi pareja eran el terreno más fértil para estas dinámicas. En lugar de hablar abiertamente de mis necesidades, adoptaba una postura que parecía casi un juego de poder. Podía darme cuenta de que esperaba que él adivinara mis deseos, una especie de magia implícita que jamás funcionaba.
Pero el problema no era solo con él. Era un reflejo de cómo muchas veces me trataba a mí misma. Al no permitirme ser vulnerable, inconscientemente empujaba a los demás a jugar ese mismo juego de distancias, donde la conexión se convertía en un protocolo que había que seguir. Cada pequeño malentendido era una oportunidad para que mis sentimientos se transformaran en juegos de culpa y victimización. Me decía a mí misma que todo esto era solo parte del proceso, algo que debía soportar. Pero con cada jugada, una voz interior empezaba a susurrar que todas esas estrategias eran construcciones que me alejaban de la autenticidad. Era un espectáculo que fraguaba la desconexión que tanto temía. Al final del día, más allá de las canciones que cantaba en mi cabeza para calmar mi ansiedad, existía una mentira fundamental que me seguía, una sombra constante. La verdad que anhelaba, aquella que daba sentido a mis sentimientos, era que estaba atrapada en una trama que yo misma había tejido. Si realmente quería salir de este laberinto emocional, tenía que enfrentar esa mentira, que mi valor reside únicamente en lo que los demás piensan de mí. Este juego que sin saberlo había estado interpretando necesitaba un final, pero para eso debía despojarme de las máscaras que había usado tanto tiempo. Me miro en el espejo y, por un breve momento, me pregunto quién es la mujer que me observa. El reflejo no es el de la mujer segura que quiero ser, sino el de alguien que se ha enredado en una maraña de mentiras autoimpuestas. En mis momentos de soledad, cuando nadie está presente y las luces están apagadas, la verdad sale a la superficie. He estado manteniendo una ilusión, una pequeña mentira que me he contado repetidas veces. Soy feliz. Pero detrás de esa afirmación hay un abismo de insatisfacción y angustia que apenas puedo soportar. En el capítulo anterior, compartí los juegos que me inventé para sobrellevar la vida, juegos que parecen inofensivos, pero que en realidad alimentan esta visión distorsionada de mí misma. Me disfrazaba de mujer empoderada en encuentros sociales, mientras en mi interior solo existía un eco de inseguridades. Cada sonrisa que daba era un intento desesperado de ocultar la verdad, de mostrar al mundo una versión de mí que ni siquiera yo reconocía ya. Pero a medida que la vida avanza y las circunstancias cambian, esa imagen se vuelve cada vez más difícil de sostener. A menudo me encuentro dando la vuelta a las mismas conversaciones que encuentro en los grupos de amigas, donde compartimos nuestras historias y sin querer tejemos una red de ilusiones compartidas. Hablamos de nuestros trabajos, de nuestras relaciones, de lo que significa ser una mujer moderna en esta sociedad que nos exige ser perfectas. Y entre risas y reconfortantes palabras, la mentira se instala. Podemos con todo. ¿Pero realmente podemos? Porque cuando estoy sola, la presión del mundo exterior parece aplastarme. A veces dudo de mi valía y me pregunto si todo el esfuerzo merece la pena. El gran autoengaño que me he permitido mantener es que estoy en control, que puedo manejar todas las expectativas, las obligaciones y los deseos sin perderme en el camino. Que soy una mujer fuerte e independiente, capaz de sobrellevar lo que sea. Pero la verdad sobresale en noches de insomnio, acompañada por pensamientos que rasgan mi conciencia. No tengo el control que tanto quiero. Detrás de esa fachada de empoderamiento hay miedo, vulnerabilidad y un deseo encubierto de ser rescatada. ¿Por qué nos contamos estas mentiras a nosotras mismas? La respuesta está en la búsqueda de aceptación. Queremos ser vistas como fuertes, como capaces, como aquellas que no necesitan a nadie. Pero en el fondo hay un deseo profundo de conexión. Nos ocultamos detrás de capas de yo puedo sola, pero lo que realmente anhelamos es la comprensión y el apoyo de los demás. La verdad es que no estamos hechas para hacerlo todo solas. A menudo pienso en las voces de mis amigas,
en cómo luchan con sus propias verdades ocultas y cómo, a pesar de estar juntas, todas llevamos consigo un trozo de soledad. Pero la verdad es muy diferente. Es una realidad que no puedo seguir ignorando, una verdad que echo de menos abrazar y que me atormenta. Nos llenamos de excusas para seguir la corriente, pero a la larga, esa negación se convierte en el peso que llevamos. Y en algún momento, eso debe cambiar. El delirio de la mentira seguía en mi mente, pero ahora podía sentir cómo se desmoronaba, como un castillo de naipes desafiante al viento. Sabía que para pasar al siguiente capítulo de mi vida, debía ser valiente y enfrentar la verdad que había estado ocultando incluso de mí misma. La confusión que había compartido con mis amigas se transformaba en un eco distante, como si finalmente pudiera escuchar mi propia voz entre tanto ruido. Escuché a Laura y a Carmen mientras hablaban de sus sueños de encontrar al hombre perfecto, ese que nos llenara de protección y amor. Pero lo que ellas no decían, lo que apenas se atrevía a salir de sus labios, era la búsqueda de una libertad que nos liberara de las ataduras que nosotros mismos nos poníamos. La gran revelación, el baile de la verdad, empezaba a tomar forma en mi mente. Nos habían enseñado a desear una vida ideal, desde pequeñas en historias de princesas y caballeros, hasta los modos en que las redes sociales presentan un amor casi utópico. Sin embargo, la realidad es que, en el fondo, lo que realmente anhelamos es autenticidad, ser vistas en nuestra total complejidad, con nuestras luces y sombras. Nos educan a buscar la aprobación y, si el contexto es favorable, a renunciar a nuestras propias aspiraciones y deseos. Pero, ¿y si estas aspiraciones no estaban en el guión que se nos había dado? ¿Y si en lugar de una vida hecha a medida, basada en el amor romántico, ansiábamos descubrir el amor propio, la libertad y la conexión genuina con quienes realmente somos? Mientras pensaba esto, una corazonada me recorrió, el deseo de ser libre de las expectativas, no solo de los demás, sino también de las que yo misma había aceptado. Ahí estaba la verdad que tanto había esquivado. Lo que realmente queremos no es un amor que nos complete, sino uno que nos acompañe en nuestra búsqueda de libertad y autenticidad. El amor no debe ser una jaula dorada, debe ser el viento en nuestras alas. Volviendo a la realidad, sentí que la decepción de mi relación anterior me había llevado a una senda errónea, y comprendí que aún no era tarde. La fragilidad de la búsqueda del amor a menudo nos permite acceder a lo que realmente deseamos, y ahí es donde se esconde la gran revelación. Era hora de dejar de lado el miedo y abrazar la verdad que nos crecería por dentro, como un grito voraz que pide ser oído. Con cada palabra que recordaba de nuestros diálogos, empecé a vislumbrar el camino a seguir. Ya no podía anhelar un amor que me completara, sino anhelar un amor que me empujara hacia adelante. Y entonces, la imagen de un futuro sin ataduras, lleno de autenticidad, comenzaba a cobrar sentido. Esa visión relucía con una intensidad que jamás había experimentado. La revelación estaba clara. Lo que realmente buscamos es la opción de decidir sobre nuestras vidas y relaciones. No nos quieren sumisas ni encapsuladas en una historia prefabricada. Queremos vivir, explorar, ser. La gran pregunta ahora era: ¿cómo manifestaremos esta verdad en nuestras vidas? Eso dependería de cada una de nosotras. Pero lo que sabía con certeza era que la confusión se había despejado y que el poder de la elección estaba por fin en lo más profundo de mi corazón. La noche había caído, envolviendo Madrid
en un manto de misterio y silencio, interrumpido únicamente por el murmullo de algunas conversaciones en las mesas de las terrazas. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si todos los secretos y verdades ocultas aguardaran su momento para ser revelados. María se encontraba en el centro de todo, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con la presión de lo que estaba a punto de suceder. Se dirigió con paso decidido hacia el café que había elegido para la confrontación. La luz tenue del local iluminaba su rostro, pero no podía más que sentir que las sombras de su pasado la seguían como un espectro. Una parte de ella deseaba que todo siguiera como antes, que pudiera ignorar lo que sabía, pero la otra, más fuerte y atormentada, anhelaba la verdad, esa verdad que había estado escondiendo incluso de sí misma. Cuando entró, allá estaba Javier, con su mirada intensa y su sonrisa relajada, una fachada que siempre había mostrado. Pero María sabía que, detrás de esa máscara, había cosas que ni siquiera él podía ocultar. Se sentó frente a él, el ambiente cargado de una electricidad que hacía que las palabras se atorasen en su garganta. María, ¿todo bien? Te veo un poco distante, dijo Javier, intentando romper el hielo con un tono despreocupado. Ella respiró hondo, buscando reunir valor. La imagen del pasado se proyectaba en su mente como una película desgarradora. Los momentos que habían compartido, las risas y, por encima de todo, la traición. Cada recuerdo la llevó un paso más cerca de la revelación que había postergado por tanto tiempo. Javier, hay algo que necesitamos hablar. No puedo seguir ignorando esto, comenzó, su voz temblando ligeramente. Él frunció el ceño, sintiéndose de repente incómodo. Era evidente que sabía que la conversación no sería trivial. La verdad había estado ahí, latente, y ambos lo sabían. ¿De qué hablas? ¿Qué es tan grave que no se puede hablar normal? María sintió que las paredes del café parecían acercarse, como si el mundo se redujera a sus palabras. Era el momento de ponerlo todo sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante, interrumpiendo la distancia que había mantenido entre ellos. Sé que no has sido sincero conmigo. He visto los mensajes en tu teléfono, las llamadas perdidas de Laura. El nombre resonó en el aire como un eco, y la expresión de Javier cambió al instante. La confianza se deslizó de su rostro. Se había hecho evidente para ambos que las palabras ahora eran irrelevantes. La verdad latía con fuerza entre ellos, interrumpiendo la posibilidad de seguir adelante con la mentira. «Eso no es». Javier comenzó a protestar, pero la incredulidad le abandonó en cuanto vio la determinación en los ojos de María. «No hace falta que lo niegues. La verdad llegó antes que nosotros, y ya no puedo soportarlo más. La mujer que escondías no es solo un nombre, es una realidad que me ha perseguido». Javier tragó saliva, buscando una vía de escape, pero el momento ya había llegado. Había desnudado su alma, y ahora la siempre elevada idea de amor y confianza se desmoronaba sobre sus cabezas. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de María, la rabia y el dolor luchando por salir. ¿Por qué ocultaste esto? ¿Por qué no tuve el derecho a saber la verdad? Su voz se quebró mientras se levantaba, incapaz de permanecer un segundo más frente a la mentira que ahora los envolvía. La confusión y el arrepentimiento iluminaron el rostro de Javier, pero más allá de cualquier disculpa que pudiera ofrecer, la verdad ya estaba ahí. La línea entre el amor y el engaño se había difuminado, llevándolos a ambos a un punto de no retorno. Con cada paso que daba hacia la salida, sabía que la respuesta a por qué las mujeres esconden su verdad era simple. Porque a veces la verdad es un lugar desolador del que es difícil volver.
Nunca supe a ciencia cierta cuándo comencé a esconder esa parte de mí. Tal vez fue un momento en el que inocentemente decidí que ciertas verdades eran demasiado pesadas para compartir. De pequeña solía escuchar a mi madre contarle a sus amigas sobre la vida, los amores y las decepciones, pero siempre con un tono de filtro, como si su voz temiera revelar demasiado. Quizás desde ahí aprendí que los secretos se convertían en muros que a la larga me protegerían del juicio ajeno. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que la sociedad tiene unos estándares casi inquebrantables sobre lo que se considera normal. Las mujeres, en nuestra cultura, a menudo nos vemos atrapadas entre la expectativa de ser fuertes y el temor de ser vistas como vulnerables. En un mundo donde lo que falta es la compasión por las experiencias ajenas, se vuelve difícil abrir las puertas del alma sin sentir que se nos juzgará con una balanza implacable. Las razones para mantener en silencio las dificultades que llevamos dentro son múltiples. Puede que haya miedo a que el mundo no comprenda, que no solo categorice nuestra verdad, sino que la convierta en un tema de chismes. El simple hecho de hablar de ciertos asuntos podría desencadenar reacciones que me harían sentir culpable por ser honesta. En ocasiones, callamos no por falta de valor, sino por el profundo deseo de evitar el sufrimiento adicional que puede venir con la revelación. Algunos secretos son como serpentinas anudadas en nuestro interior, y desanudarlas parece un camino demasiado doloroso. Además, en la sociedad actual, las mujeres cargamos con el peso de las expectativas. Ser madres ejemplares, trabajadoras incansables, parejas perfectas. La presión es enorme y muchas veces las voces que nos empujan a hablar se ahogan en el ruido de lo que deberíamos ser. En el momento de la verdad, el silencio se convierte en un refugio cómodo y a la vez angustiante. Es más fácil ocultar que afrontar. Y, si a esto le sumamos el rechazo que algunas de nosotras hemos sentido por experiencias pasadas, el silencio se convierte en un grillete invisible. Se dice que lo que no se dice se vuelve un monstruo que crece en la oscuridad. Cada palabra ausente alimenta su hambre y se transforma en temor. Nos mentimos al pensar que nuestros secretos nos protegen, cuando en realidad nos encierran en una prisión emocional. A menudo, el hecho de compartir nuestra verdad se siente como un acto de rebeldía. La idea de ser vulnerables, de mostrar nuestras cicatrices al mundo, atemoriza. Pero lo que no entendemos es que la autenticidad puede ser una forma de liberación. Es cierto que abrirse puede acarrear riesgos. Hay amigas que pueden apartarse, familiares que no comprenderán, o incluso la temida soledad que se siente al dejar nuestra armadura. Sin embargo, cada vez que una mujer decide hablar, se convierte en un faro de luz para las que vienen detrás, creando un camino en que la libertad se encuentra en la comunión. Quizás, al desvelar lo que hemos escondido, descubrimos que el grito compartido se convierte en música armoniosa. No estás sola. Por todo esto, quiero decir que aceptar nuestra verdad, por dolorosa que sea, puede no solo liberarnos a nosotras, sino también a quienes nos rodean. Hay una alternativa. Al volvernos auténticas, podemos comenzar a desmantelar las paredes construidas por el miedo y el juicio. La libertad está en la sinceridad, y esa verdad es lo único que realmente importa. A medida que el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, la suave luz dorada iluminaba el pequeño jardín de mi abuela, donde solía perderme en mis pensamientos. Allí, entre las flores que ella cultivaba con tanto amor, me di cuenta de que había llegado el momento de dejar de lado mis miedos y aceptar mi verdad.
Había pasado demasiado tiempo escondiéndome tras una máscara que no reflejaba quién era realmente. El poder de la aceptación no solo residía en enfrentar mis propias verdades, sino también en abrazarlas con amor y compasión. Recordé aquellas noches en que miraba mi reflejo en el espejo y no reconocía a la persona que veía. La distancia emocional que había construido como un escudo se volvió insostenible. El silencio que había mantenido desde entonces, un himno a mi dolor, estaba a punto de romperse. Aceptar mis vulnerabilidades no era un signo de debilidad. Era, de hecho, un acto de extraordinaria valentía. Era el primer paso hacia la libertad que siempre había anhelado. Mientras reflexionaba sobre mis experiencias pasadas, comprendí que aceptar mis imperfecciones era lo que me permitiría crecer y aprender. Aquellas cicatrices que llevamos, tanto visibles como invisibles, son testimonios de nuestra historia. Comencé a escribirlas como parte de mi relato. Cada palabra en el papel era un paso más hacia la liberación. En lugar de avergonzarme de mi pasado, decidí celebrarlo. Cada desafío, cada miedo enfrentado y cada lágrima derramada me habían llevado a donde estaba ahora. El amor propio nació del reconocimiento de mi autenticidad. Empecé a hablar sobre mis sentimientos, no con timidez, sino con la certeza de que mi voz merecía ser escuchada. Cuanto más aceptaba mi verdad, más poderosa me sentía. Los lazos que había estrechado con las personas que amaba se fortalecían a medida que compartía mi viaje. Conversaciones profundas comenzaron a florecer y los silencios incómodos se convirtieron en momentos de conexión genuina. En la comunidad que empecé a construir, vi destellos de esperanza y fortaleza. Juntas compartimos nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias. La vulnerabilidad se transformó en un poder colectivo y el apoyo mutuo nos permitió sanar y crecer. Al aceptar nuestra verdad individual, comenzamos a desmantelar las ilusiones que nos atrapaban, y el espejo que había reflejado nuestro dolor fue reemplazado por uno que mostraba la belleza de nuestra autenticidad. Sin embargo, el proceso de aceptación es continuo. Cada día trae consigo nuevas oportunidades para abrazar lo que somos, y me propuse no dejar de lado esta búsqueda. La aceptación de mi verdad se convirtió en un mantra, un recordatorio constante de que somos más fuertes en nuestras imperfecciones. Con cada paso, liberaba el peso que había llevado tanto tiempo, permitiendo que la luz del amor y de la autenticidad brillara en mi vida. Ahora, al mirar hacia el futuro, me siento preparada para dar el siguiente paso. Es hora de invitar a otras mujeres a unirse a este viaje de aceptación y empoderamiento. Juntas, rompamos definitivamente el espejo de las ilusiones y abracemos la realidad de nuestra existencia. Este es solo el comienzo. La comunidad que queremos construir es aquella donde cada voz resuene, donde cada historia importe y donde la aceptación sea la llave que nos libere. Al mirar hacia atrás, siento cómo el peso del silencio se disipa lentamente, como un espejismo que se quiebra en 1000 pedazos, y a medida que esos fragmentos caen, se refleja de nuevo mi verdadero yo, un yo que había estado escondido entre las sombras de las mentiras y las ilusiones. La transformación que experimenté en el 9º capítulo no fue simplemente una revelación, sino una ruptura con lo que creía que era mi vida. Al dejar caer ese secreto atroz, por fin rompí el espejo que había construido alrededor de mí, un espejo que distorsionaba lo que soy y lo que deseo ser. La honestidad brutal que practiqué al escribir mi confusión
Es el primer paso hacia una liberación que por mucho tiempo había anhelado. En este camino hacia mi verdad he descubierto que la lucha es real y, aunque dolorosa, también es profundamente liberadora. Esta valentía de mirar mi vida de frente y aceptar mis imperfecciones me ha permitido abrazar una libertad que nunca pensé que era posible. En el momento en que dejé de lado la razón y la sensatez que dictaban las normas sociales, logré finalmente escuchar mi voz interna, esa que durante años había estado silenciada por las expectativas ajenas. Hoy quiero invitar a cada una de vosotras a uniros a mí en esta cruzada de sinceridad. Si en algún momento te has sentido atrapada en tu propia piel, si alguna vez has sentido que el peso de tus secretos crecía tanto que era casi insoportable, te animo a que te mires al espejo y te enfrentes a lo que ves. Es hora de romper el cristal de la ficción y la vergüenza. Si alguna parte de esta confusión resuena en tu ser, si sabes que la verdad está esperándote al otro lado del miedo, te invito a que compartas tu experiencia. Comenta: yo he roto mi espejo. Al hacerlo, no solo te liberarás a ti misma, sino que también inspirarás a otras a hacer lo mismo. Es un acto de valentía proclamarse verdadera, de abrazar cada parte de una misma, incluso esas que a menudo consideramos imperfectas o vergonzosas. La autenticidad no viene sin su cuota de miedo, pero es precisamente en ese espacio donde se encuentra nuestra fortaleza. Así que hoy celebro la valentía de ser quienes somos, sin más adornos ni filtros. Ser auténtica no solo es un regalo que nos hacemos a nosotras mismas, sino también a todas las mujeres que nos rodean. La libertad llega cuando rompemos los espejos de nuestro autoengaño, y cada fragmento que cae nos acerca más a nuestra esencia. Te invito a que lo hagas. La libertad de ser una misma está al alcance de tu mano. En este camino de verdad encontraremos la fuerza que nos une. Recuerda, ser auténtica es un acto de coraje, y ya es hora de que demos ese paso hacia la luz.